Hola maestra, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Manuel López Salazar, soy de cuarto A y soy de Protección Civil. Como podrá ver, en este video voy a presentar lo que es la actividad integradora 2, que es el rescate acuático. Empezamos con el equipo básico para rescate acuático. En el número 1 tenemos como cuerdas de rescate que se utilizan para lanzar y asegurar a la víctima, así como para que el equipo de rescate pueda sujetarse mientras trabajan en aguas turbulentas. En el número 2 tenemos traje de neopreno o ropa de protección. Dependiendo de la temperatura del agua y las condiciones climáticas, los trajes de neopreno pueden proporcionar aislamiento térmico y protección contra cortes o abrasiones. En el número 3 tenemos boya de rescate. Una boya inflable o dispositivo de flotación similar puede ser utilizada para estabilizar a la víctima y proporcionarles algo a lo que aferrarse mientras se les saca del agua. En el número 4 tenemos tablero espinal o tabla de rescate. Para casos en los que se sospecha una lesión en la columna vertebral, estas tablas proporcionan soporte y estabilización durante el rescate y el transporte. En el número 5 tenemos equipo de protección personal o EPP, que este incluye cascos, guantes y gafas protectoras especialmente útiles en situaciones donde hay riesgo de golpes contra objetos o escombros flotantes. Número 6 tenemos equipo de comunicación. Radios impermeables u otros dispositivos de comunicación son esenciales para coordinar el rescate y mantener la seguridad del equipo en entornos acuáticos. En el número 7 tenemos botiquín de primeros auxilios, que debe contener suministros básicos para el tratamiento de lesiones comunes como cortes, abrasiones o hipotermia. En el número 8 tenemos bengalas o señales de emergencia. Estos dispositivos son útiles para llamar la atención de otros equipos de rescate o de personas cercanas en caso de emergencia. En el número 9 tenemos herramientas de corte o rescate. En situaciones donde la víctima esté atrapada, como en un vehículo sumergido, herramientas como cuchillos o sierras especiales pueden ser necesarias para liberarlas. En el número 10 tenemos luz de rescate, especialmente importante durante las operaciones de rescate nocturnas o en condiciones de poca visibilidad. En el número 11, formación y capacitación. El equipo más importante de todos es el equipo humano. Los rescatistas deben recibir formación adecuada en técnicas de rescate acuático, incluyendo primeros auxilios, natación y técnicas de recuperación de víctimas. Pasamos al segundo tema, que es técnicas o método de rescate acuático. Número 1. Rescate con bote o embarcación. Este método implica el uso de botes, kayaks o cualquier tipo de embarcación para llegar a la víctima en el agua. Los rescatistas pueden remar hasta la persona en peligro y sacarla del agua con la ayuda de cuerdas, tablas de rescate o simplemente llevándola a bordo. En el número 2 tenemos rescate con tabla de salvamento. En esa técnica el rescatista puede nadar hacia la víctima con una tabla de rescate o un flotador y luego ayudar a la persona en peligro a sostenerse de la tabla mientras son llevados a un lugar seguro. En el número 3 tenemos rescate con boa de salvamento. Similar al rescate con tabla de salvamento, pero en lugar de una tabla se utiliza una boa inflable o dispositivo de flotación similar. El rescatista puede nadar hacia la víctima con la boa y proporcionarle algo a lo que aferrarse mientras son llevados a un lugar seguro. En el número 4 tenemos el rescate con línea de vida o cuerda. Cuando la víctima está demasiado lejos para ser alcanzada a nado, los rescatistas pueden lanzar una línea de vida o cuerda hacia ella. La víctima puede agarrarse a la cuerda mientras es tirada hacia la orilla o hacia una embarcación. En el número 5, rescate con nadadores acuáticos. En esta técnica los rescatistas expertos en natación pueden nadar hasta la víctima y usar técnicas de salvamento acuático, como la asfixia frontal o la arrastrada, para llevar a la persona en peligro a un lugar seguro. En el número 6 tenemos el rescate con helicóptero o avión. En situaciones donde la víctima está en aguas abiertas o en lugares de difícil acceso, se puede utilizar un helicóptero o avión para realizar el rescate. Los rescatistas pueden descender mediante cuerdas o equipos de rescate especializados para sacar a la persona del agua. En el número 7 tenemos rescate con buceo. Cuando la víctima está atrapada bajo el agua o en una situación de inmersión, los buceadores especializados pueden realizar el rescate, utilizando equipos de buceo. Pueden llegar a la víctima, proporcionarle ayuda y llevarla a la superficie de manera segura. En el número 8 tenemos rescate con equipos especializados.
En situaciones extremas como inundaciones o desastres naturales, se pueden utilizar equipos especializados, como botes de rescate, inflables, equipos de buceo de búsqueda y rescate y vehículos anfibios para llevar a cabo operaciones de rescate acuático. El tercer tema es tipos de traslado o transporte en el rescate acuático. En el número 1 tenemos traslado en bote o embarcación. Este método implica llevar a la víctima en una embarcación adecuada, como un bote a motor, kayak o canoa, hacia la orilla o una ubicación segura. Es importante asegurar correctamente a la víctima para evitar caídas o lesiones adicionales durante el traslado. En el número 2 tenemos traslado en tabla de rescate. Si se utiliza una tabla de rescate durante el rescate, la víctima puede ser asegurada en la tabla y luego ser transportada hacia la orilla o una embarcación cercana. Los rescatistas pueden nadar o remar mientras sostienen la tabla y llevan a la víctima a un lugar seguro. En el número 3, traslado con boa de salvamento. Similar al traslado en tabla de rescate, en este método la víctima puede agarrarse a una boa de salvamento inflable o dispositivo de flotación mientras es llevada hacia la orilla o una embarcación cercana. En el número 4 tenemos el traslado con cuerda o línea de vida. En situaciones donde la víctima está demasiado lejos para ser llevada a nado o en bote, se puede utilizar una cuerda o línea de vida para tirar de la persona hacia la orilla o una embarcación cercana. Es esencial mantener una comunicación clara y constante entre los rescatistas durante este proceso. En el número 5 tenemos traslado con helicóptero o avión. En casos de rescate en aguas abiertas o en áreas de difícil acceso, se puede utilizar un helicóptero o avión para transportar a la víctima hacia la atención médica adecuada en tierra firme. Los rescatistas pueden descender mediante cuerdas o equipos especializados para asegurar a la víctima y llevarla a bordo de la aeronave. En el número 6 tenemos traslado con equipos especializados. En situaciones extremas o desastres naturales donde hay múltiples víctimas o condiciones peligrosas, se pueden utilizar equipos especializados como botes de rescate, inflables o vehículos anfibios para transportar a las víctimas hacia un lugar seguro o un centro de atención médica. Ahora vamos con qué es el ahogamiento y qué hay de diferencia entre ahogamiento seco y húmedo. El ahogamiento es un evento en el que una persona experimenta dificultad o incapacidad para respirar debido a la inmersión en líquido, generalmente agua. Esto puede ocurrir cuando el líquido ingresa al tracto respiratorio y obstaculiza el intercambio normal de gases en los pulmones, lo que lleva a la privación de oxígeno en el cuerpo. Existen dos términos que se utilizan para describir los distintos tipos de ahogamiento. En el número 1 tenemos el ahogamiento seco, asfixia por agua. En el ahogamiento seco el agua no llega a los pulmones. En lugar de eso, la laringe se cierra como una respuesta, refleja a la inmersión o al contacto con el agua fría, impidiendo que el agua ingrese a los pulmones. Sin embargo, esto puede llevar a la obstrucción de las vías respiratorias y a la falta de oxígeno en el cuerpo. Los síntomas pueden no ser inmediatos y pueden aparecer incluso horas después del incidente. En el número 2 tenemos el ahogamiento húmedo. En el ahogamiento húmedo, el agua llega a los pulmones y puede interferir con el intercambio normal de oxígeno y dióxido de carbono. Esto puede llevar a la hipoxemia, niveles bajos de oxígeno en la sangre, y a la hipercapnia, niveles altos de dióxido de carbono en la sangre, lo que puede causar daño cerebral e incluso a muerte si no se trata de manera rápida y adecuada. El ahogamiento húmedo es más común en los casos de inmersión prolongada en agua. Y ahora vamos con el cuarto tema. Bueno, no me acuerdo cuál es, pero procedimientos de primeros auxilios acuáticos. Los procedimientos de primeros auxilios acuáticos son fundamentales para proporcionar ayuda inmediata y efectiva a una persona que ha sufrido un accidente en el agua. En el número 1 tenemos evaluar la escena. Antes de actuar, asegúrate de que la escena sea segura para ti y para la víctima. Si es seguro hacerlo, acércate rápidamente a la persona que necesita ayuda. Número 2. Evaluar la conciencia. Determina si la víctima está consciente o inconsciente. Pregúntale si están bien y observa si responden verbal o físicamente. En el número 3 tenemos pedir ayuda. Si estás solo y la situación es grave, llama a los servicios de emergencia o pide a alguien que lo haga por ti. Cuanto antes llegue la ayuda profesional, mejor. En el número 4 tenemos saco de rescate. Si tienes un saco de rescate u otro dispositivo de flotación, lánzaselo a la víctima para que pueda sujetarse mientras llega ayuda o mientras te preparas para realizar el rescate. En el número 5 tenemos el rescate. Si estás entrenado para ello y puedes hacerla de manera segura, realiza el rescate. Utiliza técnicas de rescate acuático adecuadas, como el rescate con tabla, el rescate con boya o la asfixia frontal, para llevar a la persona a un lugar seguro.
En el número 6 tenemos evaluar la respiración. Una vez que la víctima está en tierra firme o en una posición segura, evalúa su respiración. Si no está respirando normalmente, comienza la RCP, resucitación cardiopulmonar, de inmediato. Número 7. Drenaje del agua. Si la víctima ha inhalado agua, ayúdala a eliminarla inclinándola hacia adelante y dejando que el agua salga de su boca y nariz. Mantén su cabeza baja para evitar que el agua regrese a las vías respiratorias. En el número 8 tenemos mantener la calma. Es importante mantener la calma en una situación de emergencia acuática para poder brindar ayuda efectiva. Habla con la víctima de manera tranquilizadora y asegúrale que estás ahí para ayudar. En el número 9 tenemos proporcionar cuidados continuos. Una vez que la víctima esté segura y recibiendo atención médica adecuada, sigue proporcionando apoyo emocional y observa cualquier cambio en su condición mientras esperas a los servicios de emergencia. Vamos con el tema de primeros auxilios con una persona con hipotermia. Los primeros auxilios para una persona con hipotermia están diseñados para elevar gradualmente su temperatura corporal y prevenir complicaciones graves. En el número 1, mueve a la persona a un lugar cálido y seco. Si es posible, lleva a la persona a un lugar cálido y protegido del viento y la humedad. Esto puede ser dentro de un edificio, un vehículo con calefacción o cualquier otro lugar resguardado. En el número 2 tenemos quítale la ropa mojada. Si la persona está usando ropa mojada, quítasela y reemplázala por ropa seca y abrigada. Esto ayuda a reducir la pérdida de calor del cuerpo. En el número 3 tenemos envuelve a la persona en mantas. Cubre a la persona con mantas o abrigos adicionales para ayudar a aumentar su temperatura corporal. Es especialmente importante cubrir la cabeza y el cuello. En el número 4 tenemos proporciona calor externo. Si es posible, aplica calor externo suave, como mantas térmicas o botellas de agua caliente envueltas en tela, en las axilas, el pecho, el cuello y la ingle de la persona. Evita aplicar calor directo sobre la piel desnuda para evitar quemaduras. En el número 5 tenemos proporciona líquidos calientes. Dele a la persona bebidas calientes y no alcohólicas, como té caliente o caldo para ayudar a elevar su temperatura corporal desde adentro. En el número 6 tenemos monitora los signos vitales. Observa los signos vitales de la persona como la respiración y el pulso, y mantén un registro de su temperatura corporal si es posible. Si la persona deja de respirar o su corazón deja de latir, comienza la RCP de inmediato. En el número 7 tenemos busca atención médica. Llama a los servicios de emergencia o lleva a la persona a un centro de atención médica tan pronto como sea posible para recibir tratamiento médico adecuado. Y con esto damos concluida una conclusión personal. Y dice, después de realizar este trabajo de investigación me doy cuenta de la importancia que tiene la manera en la que decidimos ayudar a una persona que se encuentra en peligro, ya sea porque se encuentra en una situación donde estar mucho tiempo en el agua se hizo algún daño, ya sea ahogamiento seco o húmedo, o simplemente no sabía nadar, etc., o por cualquier otra situación, y esa ayuda, por ejemplo, que le demos primeros auxilios o cualquier otra cosa le puede salvar la vida, obviamente si estos se aplican correctamente. También se puede dar el caso de que la persona esté más grave de salud, como que tenga hipotermia o esté inconsciente, y ahí sí se tendría que estar un poco más capacitado antes de siquiera ponerse a pensar en ayudar. Pero por lo menos lo que yo haría sería hablar a emergencias lo más rápido sea posible. Pues fue mi explicación, maestra, mi trabajo, mi actividad integradora. Espero haya sido de su agrado. Perdón por no subirla el día que era, pero pues eso me pasa por dejarlo al último. Entonces, pues espero sí que le haya ayudado, no que le haya ayudado, que le haya gustado, y espero tener buena calificación. Nos vemos, maestro.